Hola, mi nombre es Karen Ardila Fierro. Y mi nombre es José Gregorio Hernández. En este video del Diario Científico hablaremos del acceso abierto a las publicaciones científicas, un tema conocido como Open Access. Si alguna vez durante tus búsquedas bibliográficas te has encontrado con este tipo de anuncio en donde para leer ese artículo científico que tanto necesitas, primero debes pagar para acceder a la información, entonces ya has experimentado lo que significa no tener acceso abierto a las publicaciones científicas. Como una alternativa para acabar con las barreras que impiden el acceso abierto a la información, en los últimos años se ha experimentado con modelos para compartir la información y los resultados de investigaciones científicas sin costos para el lector. A este fenómeno se le conoce como el acceso abierto, el cual busca eliminar las barreras para descargar, leer, copiar, distribuir e imprimir las publicaciones científicas. Por supuesto, siempre que se identifique y se dé el debido crédito al autor original de esas investigaciones. Para poder acceder al contenido de las publicaciones científicas de manera universal y sin ningún costo para los lectores, es necesario encontrar modelos para financiar los costos asociados con las publicaciones científicas. Varias rutas o vías se han planteado, siendo las más comunes la vía dorada, la platino y la verde. En la vía dorada, una vez el artículo científico es aceptado por la revista, el autor paga los costos de edición de la publicación. Comúnmente, ese costo no es pagado literalmente por el autor de su bolsillo, sino que es cubierto, por ejemplo, por la institución donde trabaja el autor. En otras ocasiones, el organismo que financia la investigación cubre ese costo. De esa manera se garantiza que los lectores tengan acceso inmediato a dicha publicación. Otra ruta muy popular es la llamada diamante o platino. En este modelo, ni el autor ni la institución para la cual el autor trabaja tienen que pagar para que el artículo final sea de acceso abierto. En la ruta platino, la revista cubre los gastos de edición y de publicación del artículo. Esto se logra debido a que las revistas que publican sus artículos a través de la vía platino son financiadas por entidades gubernamentales, por asociaciones científicas o por donaciones. Como resultado, los lectores tienen acceso abierto a la información sin que esto represente un costo adicional para el autor. Finalmente, veamos la ruta verde hacia el acceso abierto. En este modelo, luego de que el artículo es aceptado, la revista procede a su publicación de la forma tradicional, es decir, únicamente los lectores que tengan suscripción a la revista podrán acceder al artículo final. Sin embargo, simultáneamente, el autor puede solicitar autorización a la revista para depositar el artículo en su página web personal, en la página web de la institución donde el autor trabaja o en un repositorio externo. De esta forma, se alcanza el acceso abierto, ya que los lectores que no tienen suscripción a la revista pueden descargar el artículo en esos sitios web alternos. Es importante mencionar que, para evitar violar los derechos de edición de la revista, la versión del artículo que el autor comparte abiertamente con el público no puede ser el manuscrito final editado por la revista. El autor solo puede compartir la versión final escrita por él, es decir, el artículo que fue aceptado por la revista para su publicación, pero que no ha sido editado por esta. También es importante mencionar que generalmente las revistas exigen al autor esperar un tiempo antes de poder compartir el artículo gratuitamente en sus páginas web. Este periodo, conocido como tiempo de embargo, es por lo general de 6 meses, 1 año o 2 años. Con esto, la revista busca tener la exclusividad de los resultados y garantizar que los lectores e instituciones a quienes les urge leer el artículo paguen por este. Las ventajas del acceso abierto a la literatura científica son muchas. Por ejemplo, cuando se garantiza el acceso libre y universal a la información, más gente puede consultar y leer los resultados, lo cual es particularmente importante para aquellos lectores que no tienen suscripción a las revistas científicas. También, los resultados y las ideas publicadas en acceso abierto pueden ser diseminados más rápidamente y llegan a más lectores, lo cual a su vez puede promover más investigación. Para los autores, las publicaciones en acceso abierto son más visibles, lo que se puede traducir
en publicaciones de más impacto y con mayores citas. Además, el libre acceso a la información facilita la labor de los educadores para que los estudiantes consulten información actual. Entre las críticas que el acceso abierto enfrenta se encuentran el hecho de que todavía no hay suficientes revistas que hayan adoptado este modelo. También es una realidad que para muchos autores e instituciones en ocasiones es difícil encontrar las fuentes de financiación para cubrir los costos asociados al acceso abierto, por ejemplo a través de la vía dorada. En muchos casos también, como en la vía verde hacia el acceso abierto, los autores deben realizar protocolos adicionales que consumen más de su tiempo. También es importante desmentir algunos mitos de las publicaciones de acceso abierto. El autor no pierde los derechos sobre el trabajo cuando publica en acceso abierto. Tampoco es cierto que los trabajos publicados en acceso abierto no hayan sido revisados para garantizar su calidad, ni tampoco que en un artículo publicado en acceso abierto no pueda ser indexado en las bases de datos. Como siempre, esos detalles dependen de la revista elegida por el autor, pero no dependen del concepto general del acceso abierto a la información. Finalmente, te dejamos un enlace donde puedes consultar una base de datos con la información de revistas de acceso abierto. Además, en la caja de descripción encontrarás enlaces para aprender un poco más acerca de iniciativas que se están llevando a cabo en este campo en Europa y en Latinoamérica. Esperamos que este video haya sido informativo. Déjanos tus comentarios o experiencias y nos vemos en la próxima página de este diario científico. Adiós.